¿Cómo les va? ¿Qué dicen? Muy buenas noches. Nueva edición de Lo que se viene en televisión. Esta noche con un conjunto de temas. Vamos a arrancar por el área económica. Hay algunos aspectos de la economía que crujen. Y desde ese punto de vista a mí me parece sumamente interesante en todo caso debatir qué es lo que está pasando con el proceso inflacionario y otros datos significativos que está aportando el INDEC. Daniel, muy buenas noches. ¿Qué tal, Héctor? ¿Cómo estás? Buenas noches. Bueno, sí, está la cifra del INDEC ya que tiene que ver con ese guarismo, 3,2, pero ya nos meteremos en ese tema. También vamos a introducirnos en la alimentación, porque está el Plan Nacional Argentina contra el Hambre, que bueno, reúne tres grupos de estudios importantes. Uno tiene que ver con el alimento, otro tiene que ver con el agua y otro tiene que ver con las políticas hacia adelante. Y respecto al alimento, hay un grupo de argentinos que está trabajando sobre cómo producir plantas sin utilizar fertilizantes. Y eso me parece que es fundamental porque es pensar qué vamos a comer hacia adelante en la Argentina. Sin duda. Además, el sistema productivo está, sin lugar a dudas, en este momento en un nivel de observación muy significativo, fundamentalmente por los sectores ambientalistas, ¿no? Otro tema que tiene que ver con los recursos naturales, el agua. Estamos en un problema muy serio. Hay una empresa que está planteando una alternativa como para poder abastecer a las poblaciones importantes, significativas, como puede ser parte del conglomerado metropolitano de la ciudad de Santa Fe y que en todo caso frente a la bajante del río representa la posibilidad de conseguir pozos que actúen de manera radial y representen la posibilidad de conseguir agua de excelente calidad. Ese es otro de los temas que vamos a tener. Y de salud vamos a tener algo de salud, ¿verdad? Algo de salud, sí, porque vamos a estar evaluando fundamentalmente qué es lo que está pasando con los post-COVID, tema donde hay una enorme preocupación como consecuencia de las secuelas que está dejando la enfermedad en quienes las han padecido. Bueno, y para cerrar el programa, como siempre, el espacio cultural, tendremos una cantante y compositora santafesina, joven cantante y compositora. Ya venimos después de los auspicios para el desarrollo del programa. Matías Batista, muy buenas noches, ¿cómo andás? ¿Qué tal, Héctor? Daniel, muy buenas noches para ustedes y para toda la audiencia, por supuesto. Bueno, una situación desde el punto de vista inflacionario compleja, una situación que en todo caso está desbordando los cálculos iniciales del Poder Ejecutivo Nacional y esto evidentemente representa una amenaza en un año electoral, nada más y nada menos. Sí, es verdad, además el proceso inflacionario cambia todo desde el punto de vista teórico y desde el punto de vista práctico. No nos olvidemos que todo el presupuesto del año 2021 fue formulado en función de una expectativa inflacionaria que estaba en torno al 29% y en lo que va de este primer semestre del año estamos en un 25.3 acumulado, 50.2 el interanual acumulado, un dato muy fuerte. Volvimos a pasar la línea de el 40% y ya estamos en el 50% y 3.2 es el dato que publicó el INDEC este jueves con respecto a al índice de precios consumidor del mes de junio, con algunos guarismos que son llamativos, ¿no? 7% en comunicación, alimentos y bebidas, que siempre está por arriba de todos, bebidas y tabaco 5.5, prendas y vestir y calzado 3.5, transporte 3.3, alimentos y bebidas no alcohólicas 3.2, siempre por arriba de ese índice y bueno, en consecuencia empujando muy fuerte la inflación de góndola, ¿no? Que es la que palpamos todos los días cuando vamos al supermercado y vemos que es distinta a la que publica el INDEC, ¿no? Hablaba Héctor de un año de elecciones y ¿podemos hacer futurología y hablar sobre el mes de octubre? ¿Cómo estaremos? Sí, a ver, siempre se puede proyectar con un grado razonable de acierto, ¿no? Sobre todo en Argentina siempre uno se puede equivocar porque los vientos son cambiantes, pero lo que yo juzgo es que en este primer semestre hubo un inicio de recuperación muy tímida que quedó trunco allá por el mes de abril y mayo, y cuando uno ve los datos de la utilización de la capacidad instalada en la industria, que estábamos en el 64.5% y ahora estamos en el 61%, volvimos a caer, quedó trunca ese rebote que se veía en marzo en la economía, y en este primer semestre, bueno, la situación ha sido un poco cambiante, ¿no?
pequeña recuperación, pequeña caída. Yo lo que creo es que a partir de septiembre vamos a empezar a ver una recuperación un poco mejor de lo que veníamos viendo en el mes de marzo, producto de que va a haber un cambio sanitario muy importante, y eso espero y aspiramos todos, pero bueno, uno no puede asegurar de que eso ocurra, pero con el proceso de vacunación en marcha tan agresivo y tan acelerado como el que tiene la Argentina, eso va a permitir que en septiembre y en octubre veamos números distintos y un poco más esperanzadores en cuanto a la recuperación económica. Ahora, todo esto cae en saco roto si no se aprovecha ese rebote que va a tener la economía desde el punto de vista de un plan estratégico, un plan de crecimiento. Se habla de la posibilidad de acuerdo con el FMI en septiembre. Bueno, en fin. Pero también lo que marcaba Héctor, estamos atravesados por un escenario electoral con tensiones en el dólar blue, en los dólares financieros, y todo esto también complica la situación. La Argentina tiene muchas cosas atadas con alambre y ese es el problema estructural, ¿no? Mati, me quiero detener en lo que hablabas recién, en el grado de las empresas, de la producción. Bajó, es el tercer mes consecutivo que esto sucede. Allá en el mes de marzo había tenido una repuntada interesante. Son pocos los puntos que suben o bajan, pero eso determinaría que el crecimiento de la República Argentina, bueno, según lo presentado hasta este trimestre, sería más lento. No quiere decir que no lo sea, pero va a ser más lento. Yo te noto un tanto optimista lo que venís diciendo vos. No, en realidad lo que uno ve es, estamos comparando siempre contra meses muy malos que fueron los del año pasado. Ese es el primer punto. El segundo punto es, el pequeño rebote que hubo en febrero y marzo quedó trunco en abril, mayo, junio. Sí. Ahora, el próximo periodo que viene, que va a ser el último cuatrimestre del año, yo tengo que ser optimista porque per se va a ser un rebote bastante fuerte, porque vamos a tener una economía casi funcionando a pleno si la cuestión sanitaria se retrae, y comparado contra un último trimestre del 2020 que fue muy, muy malo también. Entonces, en esa comparación va a dar un buen rebote. Ahora, todo esto se tiene que consolidar con que, con un plan de gobierno, con un plan estratégico, con una compañía. Esto de por sí solo puede durar una primavera y se termina. Entonces, si el gobierno no toma en cuenta que tiene que tener un plan claro hacia dónde ir, cuáles son sus objetivos, cuáles son sus estrategias, qué sectores piensa desarrollar, qué sectores piensa hacer crecer. Además, qué plan de estabilidad va a tener con respecto a la variable inflación, a la variable dólar, porque se mueve el dólar, se mueve la inflación, se mueve el paralelo, se mueven los precios de referencia. Entonces hay un conjunto de cosas que el gobierno no tiene en claro todavía como un eje ordenador ni con un plan de ordenador. Entonces, va a haber un rebote más fuerte del que vimos hasta ahora, eso es lo que yo veo, pero con eso no alcanza. Bien, Matías, hay otro tema que, a ver, ¿cómo se va a resolver esta ecuación? Intervienen dos jugadores fundamentales, me parece. Aquellos que están subidos permanentemente a la ola de la especulación, por un lado, y por el otro lado, los recursos con los cuales el Poder Ejecutivo Nacional y también el propio Banco Central pueden llegar a dominar esos juegos y esas especulaciones en el sentido de no generar un descalabro económico. Me parece que desde ese punto de vista, la síntesis de lo que puede llegar uno a plantear a futuro depende fundamentalmente de lo que hagan esos actores principalmente. ¿Tu punto de vista al respecto? Es muy buena síntesis, Héctor, porque si lo que venimos viendo, que es un despegue de la brecha cambiaria, se acentúa y se acrecienta, lo que vamos a tener es una espiral, es un círculo vicioso. ¿Por qué? Porque los que tienen que exportar van a retraer sus exportaciones o van a subfacturar sus exportaciones, y los que tienen que importar van a adelantar importaciones. Se te achica la brecha cambiaria, se te agranda la brecha cambiaria, se te achican el saldo comercial y empezás a tener problemas más reales que la volatilidad del dólar de una semana. Y eso nos pasó en el último cuatrimestre del año pasado, que fue muy malo desde el punto de vista económico, y también se corre el riesgo en un escenario electoral tan complejo como el que se nos viene, de que eso también ocurra, ¿no? Mati, 3,2, el INDEC dio el guarismo de inflación, 25,3 es lo que venimos acumulando, y arriba del 50, si vamos, ahí tenemos justo los números. Gracias, Mati, por este contacto esta noche.
Gracias a ustedes, un gran abrazo. Bueno, vamos a hacer una muy breve pausa y ya estamos con ustedes. Bien, si hablamos de un enfoque comprometido de la realidad, en todo caso, por allí las investigaciones también son comprometidas, ¿no? Plantean cuestiones o temas muy importantes, centrales, que tienen que ver con el presente y el futuro de la humanidad. Allá sobre el año 2009, bueno, Argentina empezaba a planificar en lo que es el Plan Nacional contra el Hambre y se basa en tres ejes fundamentales. Uno tiene que ver con el tema de alimentos y los proyectos que hay sobre alimentos. Otro tiene que ver, lo decía cuando arrancábamos el programa, con el agua y el saneamiento para distintas localidades. Y el último tiene que ver con pensar una política hacia adelante y que sea constante. Para eso hay una determinada cantidad de dinero que se ha invertido y se han buscado distintos proyectos. Vamos al primer grupo que tiene que ver con el alimento. En ese sentido se está trabajando, bueno, con lo que tenga que ver con la agricultura. Y en el caso específico, buscar una agricultura sin el uso de fertilizantes. Bien. Para hablar sobre este tema, si te parece, lo tenemos en contacto a Federico Ariel, que es investigador del Instituto Agrobiológico del Litoral. Ariel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. ¿Me escuchan bien? Sí, te escuchamos bien. Bien, ahí me estoy viendo la pantalla. Fantástico. Bueno, muy bien. Ariel, contanos, por favor, sabemos que vos estás en Estados Unidos, estás becado en Estados Unidos. Fundamentalmente, ¿a dónde está orientada la investigación que ustedes están realizando? Sí, bueno, nosotros hace muchos años que nuestro grupo de investigación trabajamos con unas moléculas que se llaman ARNs, que hoy por hoy están muy de moda o son muy conocidas porque el coronavirus, tiene un genoma ARN y porque hay un par de vacunas nuevas, que es la primera vez en la historia que se prueban, que son las vacunas de ARN, que son las de Pfizer y de Moderna, por las cuales se pueden, digamos, aplicar estas moléculas que nosotros estudiamos a la medicina. Se ha usado para terapia génica y ahora para vacunas, y lo que nosotros proponemos es usarlas en cultivos para reemplazar agroquímicos en general. Recién dijeron fertilizantes, pero también me refiero más a pesticidas o químicos que se usen en la agricultura para sostener su productividad, pero que puedan ser dañinos tanto para el ambiente como para consumidores o productores, ¿no? Por estar en contacto. Entonces, la idea es poder ver si podemos desarrollar moléculas de ARN que sean específicas contra cada patógeno y así reemplazar agroquímicos que son tóxicos. ¿Esto sería potenciar lo que tiene que ver con los cultivos orgánicos? Exactamente, exactamente. La diferencia, un cultivo orgánico, sí, por definición, es aquel que usa moléculas orgánicas, por ejemplo ARNs, para proteger su productividad, pero no productos sintéticos provenientes en general de derivados del petróleo y demás. Ese es el concepto efectivamente de un cultivo orgánico. Y la idea es que con los ARNs uno puede diseñarlos de manera tal de que afecte un patógeno en particular sin alterar ni la planta ni los consumidores. Y además el ARN tiene la característica de ser una molécula muy inestable, muy frágil, y que perdura muy poco tiempo en el ambiente. Entonces, los restos de ARN que queden son ínfimos, y justamente por eso es que nosotros, como biotecnólogos, nos asociamos con nanotecnólogos para desarrollar nanopartículas que puedan hacer una liberación lenta y sostenida de los ARNs en las plantas, y de esta manera lograr una alta eficiencia del producto. Así que eso es lo que propusimos en el marco de la convocatoria de Ciencia y Tecnología contra el Hambre del Ministerio de Ciencia. Bien, te pregunto lo siguiente, Federico, porque me parece muy interesante en todo caso el planteo, pero hay dos aspectos centrales que tienen que ver con los sistemas de producción. En general, los sistemas de producción orgánicos son sistemas de producción acotados, si se quiere, en su extensión. No así la agricultura intensiva, que tiene en todo caso un modelo de producción absolutamente distinto, que involucra áreas significativas, importantes, y que en todo caso hasta ahora, desde el punto de vista orgánico, no han podido ser atacadas. Digo, con este nuevo modelo de sistema de control que ustedes están planteando, ¿sería posible plantear una agricultura extensiva? ¿Cuál es la idea en ese sentido? Mira, ese objetivo es mucho más difícil y hoy, no quiero mentir, parecería un poco utópico. Sin embargo, empezar a reemplazar, la diferencia también que cabe destacar es que en general los cultivos extensivos
no el trigo tal vez, pero sí el maíz que es para alimentar animales, o la soja también para alimentar animales, o los cultivos que se usan para biodiesel, son diferentes a aquellos que es la producción de hortalizas que es de consumo humano directo, ¿no? Tomate, lechuga, eso que nosotros sale digamos, de la producción y va al mercado y lo comemos. Eso es un punto drástico, digamos, de diferencia entre una cosa y la otra. Y la otra es dónde se ubican estos cultivos. En general, el cultivo de hortalizas tiene lugar en los cordones periurbanos, ¿no? Entonces son aquellos lugares que están más en contacto con la población. Entonces nosotros apuntamos primero, como primer objetivo, algo palpable y algo factible, es reemplazar el uso de agroquímicos en cultivos intensivos, como es la producción de hortalizas, que son directamente para consumo humano y además tienen una localización muy particular en la producción a nivel del país. Hablar de cultivos extensivos sería algo mucho más Sí. difícil de plantear, pero hay un nicho ahí porque en los países centrales se ha puesto fecha límite de la posibilidad de seguir usando agroquímicos de derivados de petróleo en el mundo, digamos, en Europa, en otros países. O sea que no van a poder usar más este tipo de químicos en la agricultura, ni extensiva ni intensiva. Entonces, digo, lo que nosotros desarrollemos podría llegar a ubicarse en ese tipo de mercados y además a mediano o largo plazo ese paradigma de producción que tenemos en Argentina va a haber que cambiarlo. Entonces, ahí es donde tal vez está bueno que nosotros ya tengamos nuestras propias tecnologías en lugar de tener que importarlas eventualmente en el momento de tomar ese tipo de decisiones, ¿no? Por eso está bueno que lo empecemos a trabajar desde los laboratorios de investigación. Federico, hablamos de los cinturones verdes, en donde bueno, se generan estos alimentos. Estamos hablando de que lo que vos estás estudiando va a brindar calidad en el alimento. ¿Nos va a dar también cantidad? ¿Por qué te quiero decir esto? Porque también tiene que ver la comercialización, tiene que ser viable para el productor. Hoy, utilizando algunos agroquímicos, determinan matar algunos bichitos que afectan a estos alimentos. Y bueno, y va en contra quizás de la calidad. Lo que ustedes proponen es calidad. ¿Y podemos hacer cantidad también o no? Sí, que efectivamente se puede hacer cantidad, tal vez no al mismo costo, Bien. pero bueno, ahí también entra la variable ambiental y sanitaria, ¿no? En la fórmula de costos. ¿Cuál que uno, digamos, como Estado y como sociedad, que queremos en función de si contaminamos y nos enfermamos o sale un poco más caro? Y ahí, bueno, habrá que empezar a implementar políticas de Estado, ¿no? Como para eso sucede en otros lugares del mundo. Las tecnologías limpias se subsidian y las tecnologías sucias tienen que pagar más impuestos. O sea que eso se puede resolver con decisión política eventualmente. Lo que nosotros queremos desarrollar para eso es la herramienta. Ahora, usando esa herramienta, que hay que ver, estoy de acuerdo del tema del costo y por eso trabajamos con empresas de base tecnológica que tienen productos en el mercado y demás. También digamos, si se usa, puede dar buenos resultados, digamos. Bien. Podemos controlar plagas usando ARNs en lugar de pesticidas químicos. Pero bueno, evidentemente hoy hay muchos pesticidas químicos que son más baratos. Ahora, también hay que tener en cuenta que una cuestión es cuál es la perspectiva del productor y otra cosa es la cuestión macroeconómica. Muchos de estos pesticidas y químicos en la agricultura en general son importados. Es decir, que generan una balanza comercial negativa para el país porque tenemos que importar eso y es un gasto de divisas. Si nosotros pudiéramos producir otro tipo de tecnologías, tal vez más caras, pero desde Argentina y pudiéramos exportarlas, entonces eso generaría un balance comercial positivo para nosotros que nos permitiría tal vez alivianar los costos de los productos en la Argentina. Es decir, hay ideas detrás de esto, pero bueno, primero nosotros estamos en la parte más científica y tecnológica para ver demostrar que realmente podemos hacer de esto una herramienta. Y después, sí, generar consensos sociales y políticos sobre la necesidad de cambiar los paradigmas de producción de comida en la Argentina. Lo que faltaría simplemente plantear en todo caso, Ariel, está relacionado fundamentalmente con en qué nivel de desarrollo está el estudio, qué perspectivas tienen ustedes en todo caso de concretarlo y de plantearlo en el sentido de desembocar con la idea en el mercado. ¿Cómo está eso?
Bien, nosotros venimos trabajando en este tema hace años, yo particularmente en ARNs de plantas hace más de 10 años, en parte en Francia, después en Argentina cuando volví en 2016, o sea que esto viene de hace mucho tiempo y tenemos muchísimas herramientas desarrolladas y muchas pruebas de que esto funciona, no solo en nuestros grupos, sino también en otros lugares del mundo vienen trabajando en el uso de ARNs como moléculas inocuas en el agro. Este proyecto que nos financia el Ministerio en este momento tiene un periodo de trabajo de 1 año, o sea que es bastante corto, digamos, pero también es cierto que pusieron un montón de plata y que eso hay que realmente valorarlo porque es una dimensión de subsidios de investigación que en Argentina no se habían visto antes y nos permite realmente operar con cierta rapidez. Y después, si esto funciona, van a venir un montón de cuestiones de las cuales yo no estoy tan embebido, pero por eso trabajamos justamente con empresas de base tecnológica, que es las partes regulatorias, ¿no? Pasar por SENASA, etcétera, para llegar a un producto que sea vendible, que sea inocuo, que tenga todas las certificaciones que corresponden y demás. O sea que yo te diría, para probar si esto funciona o no, y ya ojalá tengamos que volver a encontrarnos y que les cuente los resultados, de acá a 1 año vamos a poder saber si esto funciona y si esto da respuestas. Y de ahí en más va a haber que ver la manera de pasar por todas las instituciones pertinentes para que llegue al mercado y a manos de los productores. Federico, gracias por atendernos esta noche. Realmente interesante el tema y nos parecía importante tenerte para hablar de esto. Muchas gracias a ustedes por el interés siempre y bueno, cualquier cosa, pronto nos volvemos a encontrar y les cuento los avances. Gracias, dale, muy bien, muchas gracias. Bueno, a partir de ahora vamos a entrar en otro tema sumamente importante, el tema del agua. Vos sabés que, Daniel, el río Paraná ha bajado significativamente, está hoy en una de las marcas históricas más bajas de los últimos 50 años y eso significa una enorme preocupación para la población por un lado y por el otro lado para las personas que son responsables del abastecimiento de agua a la población, ¿no es cierto? Entonces, vamos a tratar de conversar con Miguel Bauzá. Miguel es un geólogo, es un hombre que tiene una vasta experiencia relacionada con la especialización en materia de aguas subterráneas. Miguel, muy buenas noches, ¿cómo le va? Buenas noches, ¿cómo le va a usted? Bien, a ver, cuéntenos qué es la propuesta que tienen ustedes como empresa, que le han formulado incluso a la gente de Aguas de Santa Fe, a los efectos de resolver una problemática que evidentemente está planteada hoy, que todavía no está en una situación tal vez de crisis absoluta, pero que evidentemente amenaza como perspectiva para los días futuros. Bien, mira, la cuestión concreta es la siguiente. La propuesta era hacer un pozo radial para que la captación sea subterránea sin influenciar el tema agua de río. Subterránea es encontrar en los acuíferos subterráneos gravillas, gravas, arenas que tengan suficiente conductividad y tener un caudal que abastezca tranquilamente varios ciudadanos, conjuntamente con que el agua que sale de esos pozos radiales o horizontales tengan que ver con el caudal específico que puedan abastecer 300 o 400.000 personas. Estos pozos, honestamente, son drenes horizontales que captan el agua y no tienen velocidad el agua. En cambio, un pozo vertical, comúnmente con siempre trabajamos, el agua se succiona y aumenta la velocidad del agua y disuelve todos los sedimentos y todos los artículos, perdón, empezando mal, los sedimentos y ¿cómo te puedo decir? Problemas de contaminación y problemas de sí, con la calidad final del agua, es decir, con la calidad del agua que se extrae. Es decir, hay una afectación directa en ese sentido. Está bien. O sea que hay una mala interferencia conmigo, pero lo siguiente, cuando se aumenta la velocidad del agua subterránea, disuelve las sales que tiene el pozo.
En cambio, en un pozo radial que no se disuelve, ¿por qué? Porque drena el agua al pozo. Miguel, El agua drena. Miguel, usted nos está escuchando, ahí estoy poniendo un soporte de imagen. Es muy interesante lo que venimos hablando y estamos teniendo interferencia respecto a su calidad de audio. Yo le propongo, quédese allí en línea, vamos a tratar de mejorar esta situación porque nos parece muy importante, ahí estábamos viendo las imágenes, porque también hay muchas preguntas que tienen que ver a qué profundidad, si esto va sobre el río, si esto va a una perforación, qué napas vamos a utilizar en este sentido. Vamos a tratar de volver con usted en algunos minutos, aunque sea vía telefónica, si no lo podemos hacer de esta manera, total tenemos imágenes de apoyo como para que usted nos explique bien esta situación que realmente es novedosa e importante. Bien, vamos a una breve pausa y mientras tanto vamos a tratar de lograr volver a tomar contacto con Miguel Bauzá a los efectos de abordar este tema. Bien, vamos a abordar un tema que está relacionado con las secuelas que va dejando en todo caso la pandemia, fundamentalmente en aquellas personas que han sido contagiadas en distintos niveles, ¿no? En distintos niveles de gravedad. Hay algunos asintomáticos, otros que deben ser internados. Para abordar este tema lo vamos a saludar a Ariel Modotti. Ariel es el coordinador general de CIVIS, un organismo que se está dedicando fundamentalmente a la rehabilitación de aquellas personas que hayan padecido esta circunstancia. Ariel, muy buenas noches. Muy buenas noches, Héctor. Bien, te queremos preguntar, Ariel, ¿cuál es la experiencia que han realizado ustedes hasta el momento respecto de esta situación? ¿Qué es lo que está pasando con los pacientes afectados por el COVID, sus secuelas y sus consecuencias? Bueno, a raíz de este inconveniente de la pandemia, CIVIS tiene un personal médico capacitado para lo que se hace denominado como el síndrome post-COVID o el COVID-19 prolongado. En el mismo nosotros evaluamos al paciente luego de un periodo de tiempo de haberlo padecido, que más o menos son 20 días, recién ahí citamos al paciente y en este caso lo evalúa el médico clínico, un médico cardiólogo, en el caso de ser necesario, debido a las diferentes secuelas que tiene el post-COVID, según haya padecido o no lo que se llama un COVID leve, moderado o grave, que en este caso el grave es el que más secuelas generalmente deja, y bueno, se le hace toda una evaluación donde el cardiólogo puede observar o no algunas distintas secuelas, donde la parte clínica determina o no alguna secuela, que en este caso la parte, digamos, clínica que más se ve es la parte de la neumonía, ¿no?, que padecen los pacientes. Y bueno, en ese caso vemos los estudios complementarios, como ser una radiografía de tórax, en el caso de ser necesario una tomografía, y en el caso de la parte cardiológica, una evaluación a través del ecodoppler. Y en el caso de que dentro de las neumonías que padecen, los casos leves padecen neumonías leves, pero los casos que han suscitado neumonías graves, como haber estado internado, ¿no?, o haber padecido, estar intubado, que son las secuelas más graves, se le hace una terapia de rehabilitación, en este caso de lo que se llama la fisioterapia respiratoria. Bueno, esto en la evaluación clínica, cardiológica, tenemos ya todo diagramado, un protocolo donde el paciente va rehabilitándose en forma adecuada. No te olvides, Héctor, que llevamos casi 1 año y medio de todo esto y se han detectado a medida que ha pasado el tiempo otras secuelas. En este caso, se están dando ahora, a medida con el tiempo, toda la parte de la alteración del estado de ánimo o la fatiga crónica, como se ha determinado. Pero eso depende, como te decía, de qué tipo de afección leve, moderada o grave haya tenido de COVID. Bien, Adrián, ¿y con qué es lo que predominantemente se han encontrado? Bueno, en realidad hemos visto en un 80% bastante entre leve y moderado, ¿no? Se ha notado mucho en la mayoría de los casos los tipos de neumonía, pero no han sido graves. Hemos tenido casos de que pacientes que han estado intubados
y que la fisioterapia respiratoria ha sido prolongada porque realmente la persona queda con secuela, ¿no? Esa neumonía, en este año y medio hemos visto que los controles con la tomografía, la neumonía es de resolución muy lenta. En consecuencia, el paciente, al hacer actividad física, en este caso, o al volver a su trabajo, lo hace en forma no muy efectiva, ¿no? Por eso, quizás la forma de home office en su trabajo le hace favorecer en esta etapa y pueda llegar a tener una vida un poquito más saludable. Pero, repito, con el tiempo vamos a ir viendo las diferentes secuelas o cómo han quedado. Las neumonías, por ejemplo, que dan de un año y medio, se han notado que todavía no han resuelto en su mayoría, ¿no? Bien, la conversación entonces planteada en términos de la continuidad respecto de lo que está pasando en el CIVIS, ¿no? Digamos, instituto que ha permitido en todo caso plantear una lucha en un terreno post-COVID, en un terreno en donde la gente necesita imperiosamente de la rehabilitación. Vamos a saludarla a Ana María Ingaramo de la lista Somos Patria. Va a intervenir en la interna del Partido Justicialista. Ana, ¿cómo te va? ¿Qué decís? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Muchísimas gracias por comunicarse con nosotros. Mi nombre es Ana, solamente Ana Ingaramo. Ah, bien, Ana, perfecto. Bueno, contanos, porque evidentemente vos representás fundamentalmente a los sectores sociales que están, en todo caso, tratando de reunirse en la ciudad de Santa Fe, detrás también de la sigla del PJ, procurando encontrar un tipo de respuesta a las problemáticas sociales, que no son pocas que tiene la sociedad argentina. Sí, como bien vos decís, nosotros constituimos este nuevo espacio político kirchnerista, identificados con Cristina y con las políticas de Cristina, de Néstor y en apoyo a Alberto, a partir de un conjunto de organizaciones sociales, políticas, de derechos humanos, que nos encontrábamos que nuestra voz no estaba presente en el Consejo Municipal y entonces fuimos construyendo una alternativa electoral, ¿no? En estas elecciones del 2021, con la idea de que este sea un puntapié para el inicio de la construcción de un espacio político que va mucho más allá de esta simple elección y que tiene idea de continuar con su construcción amplia, buscando pluralidad, diversidad y sumando a todos aquellos compañeros, compañeras, a todas aquellas organizaciones, aquellos vecinos y vecinas solidarias que estén dispuestos a construir una ciudad más inclusiva, una ciudad para todos y para todas. Bien, cuando uno habla en todo caso de este tipo de organizaciones, está viendo que empiezan a ocupar un espacio globalmente en la política como consecuencia también de la declinación de los partidos políticos desde lo que es su rol tradicional e histórico, ¿no? Y fundamentalmente reflejando lo que está pasando en la sociedad, porque evidentemente si la sociedad no tuviera la crisis que está padeciendo, ustedes no tendrían razón de ser. Pero digo, es una manera muy interesante de poder resolver a futuro con la sociedad qué se va a hacer con aquellos sectores que están marginados de la actividad económica y de la integración cultural. Sí, bueno, nosotros somos parte del MOP, una de las organizaciones que constituye el espacio Somos Patria. Es una de las organizaciones, particularmente a la que yo pertenezco, es el MOP, el Movimiento de Organizaciones Barriales, que también participan otros movimientos sociales, como el MTL, como el Movimiento Popular La Dignidad. Somos movimientos sociales que nacimos desde hace muchos años, que venimos trabajando en cada uno de los territorios, en cada uno de los barrios, expresando cuáles son las necesidades, sobre todo de nuestros compañeros y nuestras compañeras de la economía popular, de nuestras compañeras del barrio, donde estuvimos trabajando, como bien vos decías, antes, durante los gobiernos de Néstor y Cristina, defendiendo las políticas públicas de los gobiernos de Cristina, porque pensábamos que realmente
modificaban la vida cotidiana de nuestros vecinos y nuestras vecinas. Luego se enfrentamos al macrismo en la calle, en los barrios, organizando talleres, organizando merenderos, organizando comedores, y después de eso fuimos parte de la construcción del Frente de Todos, que logró llegar al gobierno nacional de la mano de Cristina y de Alberto, ¿no? Y allí, bueno, nos tocó la pandemia, y también durante la pandemia fuimos protagonistas, porque nosotros hacemos carne esto que decimos, la patria es el otro, hacemos carne esto de que nadie se salva solo, y fuimos al frente, como decimos, en plena pandemia. Nuestros compañeros y nuestras compañeras fueron parte de la recuperación del viejo hospital Iturraspe, que la verdad que era un hospital hermosísimo, con mucha historia sentida por cada uno de nosotros, y que estaba totalmente abandonado, y que gracias a los compañeros y a las compañeras de los movimientos sociales que se pusieron al frente, pudimos recuperarlo, y que bueno, que hoy, lamentablemente decimos, está casi completo, atendiendo a nuestros ciudadanos, nuestras ciudadanas con COVID. Además de eso, participamos en cada uno de los operativos del gobierno nacional y del gobierno provincial, en los operativos de salud, del Detectar Federal, Aborda Salud. Después, cuando vino la vacunación, salimos a buscar a nuestros ancianos, ¿no?, de los barrios, porque no llegaban a poder vacunarse, no llegaban a poder inscribirse, y bueno, y entonces también estuvimos ahí presentes. Ana, bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches, Daniel Delfino te saluda. Sin duda sos un referente barrial, es más, uno ve tu lista y está integrada por distintos sectores, quizás es la más plural, porque va desde la izquierda a un comerciante, y por otro lado, dentro de la interna que a ustedes les va a tocar jugar, serían las que son más, sería la lista más pura en ese sentido, o más ramificada dentro de los barrios. Hablando en el tema barrio, que sé que lo conocés muy bien, y que el vecino cada 2 años ve políticos bajar a los barrios y por ahí ve que no hay soluciones a lo que se le pide, cosas fundamentales. ¿Cuál es la percepción que tenés vos y qué cosas a corto plazo habría que mejorar si vos tenés la banca como concejal? Sí, bueno, nosotros, además de la lista, está conformada, porque también es bueno decirlo, porque como vos decís, es una lista muy plural. Además de los movimientos sociales, la integran los compañeros de la Cámpora, la compañera de Más Patria, compañeros de la Federación de Almaceneros, Kiosqueros, estudiantes, docentes, pero puntualmente las situaciones que están pasando en los barrios, la verdad que es de mucha urgencia. Nosotros tenemos desde hace mucho tiempo construyendo un proyecto que se llama Tierra, Techo y Trabajo, que significa la urbanización de nuestros barrios, tener derechos, que los compañeros y las compañeras, los vecinos en general, puedan contar con todos los servicios en sus barrios. Servicios básicos, hablamos de agua, de electricidad, de calles transitables donde se pueda ir a trabajar, porque bueno, estos días que estuvieron lloviendo, la verdad que nuestros vecinos, nuestras vecinas ni siquiera podían ir a trabajar, además que no hubo transporte durante varios días, y tenemos un proyecto que es Tierra, Techo y Trabajo, que significa urbanización de los barrios a través de unidades productivas y cooperativas conformadas por los mismos vecinos y vecinas de esos barrios. Pero para eso necesitamos un Estado municipal presente, un Estado que acompañe esta conformación de estas unidades productivas, porque si bien en el gobierno nacional hay una determinación de trabajar, en este caso con la urbanización de los barrios a través de cooperativas, el porcentaje es mínimo. Y además necesitamos que estos vecinos estén formalizados en cooperativas. Entonces le estamos pidiendo a los propios vecinos que están padeciendo situaciones de extrema necesidad, que se organicen, que cuenten con las herramientas para poder llevar adelante las obras y que además logren formalizarlo. Mientras tanto, el Estado municipal está ausente en todo este proceso. Entonces necesitamos un Estado presente en todos los aspectos, en cada uno, empezando, por ejemplo, en este caso, que decimos, la urbanización del barrio, porque significa, además de que mejorar sustancialmente las condiciones de vida de cada uno de los barrios, significa ingresos para las familias, porque nosotros decimos, bueno, el trabajador que trabaja en esa cooperativa, que urbaniza su barrio, ese dinero que obtiene, lo va y lo gasta en su kiosco, en el kiosco de la esquina, en el mercadito, no lo lleva
no lleva su dinero a offshore, no lleva su dinero a comprar los dólares. Entonces, ese mismo trabajo genera a su vez trabajo para sus otros vecinos y vecinas. Y esto es fundamental, que el municipio empiece a salir a jugar en primera, a salir a la cancha, que deje de estar sentado en el banco de suplentes. Bien, perdimos el Y contacto. empiece a jugar. Ahí está. Ahí está. Bueno, Ana, muchísimas gracias por el contacto de esta noche. Que tengas muy buenas noches. Muchísimas gracias a ustedes por poder permitirnos el espacio para poder hablar de nuestras propuestas y poder visibilizar nuestro espacio político. Muy bien. Ana Ingaramo, entonces, representante de la lista Somos Patria, que va a participar en la interna del peronismo para concejales de la ciudad de Santa Fe. Daniel, vamos a hacer una breve pausa y ya volvemos. Bien, vamos a plantear la cuestión que está relacionada con la nota que estábamos haciendo con el geólogo Miguel Bauzá. Lamentablemente, por cuestiones técnicas, no podemos retomar la comunicación con él. Yo le voy a pedir al director, si es posible, ir a la imagen de lo que significa este pozo con perforaciones radiales. Explicaba Bauzá que esas perforaciones radiales que se ven en la base de la imagen hacen fluir el agua hasta el interior del tubo y de esa manera bajan significativamente la velocidad con la que el agua es extraída del fondo de la tierra. En esas condiciones, el agua no arrastra ni minerales ni salitres, en todo caso, que terminan significando un problema desde el punto de vista de la pureza para distribuir finalmente en lo que es la red que llega a cada domicilio. Este sistema permite entonces conseguir un agua de calidad, un agua que no necesita tanto tratamiento como muchas veces las aguas de superficie lo necesitan, y de tal manera significan un ahorro desde el punto de vista de los insumos de purificación. Esta es la síntesis que podemos hacer de una propuesta que después, en todo caso, con mejores condiciones técnicas de comunicación, vamos a terminar reflejando en lo que es la propuesta que han elevado hacia Aguas de Santa Fe. Daniel, yo te dejo con el espacio cultural. Excelente la explicación. Bueno, ¿te pareció excelente? Sí, bueno, sí. Espero que me pasen alguna remuneración como consecuencia de esto. Bien. ¿Te parece? Bueno, ¿cómo que no? Lo único que quedaba preguntar era si las tomas se venían de napas o de ríos, pero ahí más o menos la imagen lo estaba ejemplificando. Van acuíferos, Sí, esa es la cuestión, tienen que llegar a un acuífero. Y en un acuífero en donde las condiciones del agua sean, digamos, buenas, a partir de esas circunstancias se puede llegar a prestar el servicio. Bueno, hasta ahí es lo que sé. Bien.